Hola, qué bueno llegar a ti una vez más con un nuevo video, esperando te ayude y te sea de mucha edificación. La palabra tefilá o la palabra hebrea tefilá significa oración. Cada vez que los hebreos practican tefilá, ellos desalojan de su mente todo pensamiento que les pueda distraer de lo que van a hacer, porque ellos están conscientes que cada vez que practican tefilá, están de pie delante de Dios. Sería buenísimo practicar esto en nuestras oraciones. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para entender el principio de la oración, es necesario entender la mente de Dios. La mente de Dios está contenida en su palabra, está implícita. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y Cristo es Dios. Las palabras son el cuerpo de los pensamientos. Mientras está en la mente, es un pensamiento, pero cuando tú hablas ese pensamiento, lo corporizas, le das un cuerpo. Entonces, si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que la Biblia contiene la mente de Dios. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Jesús dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante escudriñar las Escrituras. Escudriñar es sondear, es ir debajo de lo que está escrito para encontrar la revelación que nos va a permitir tener un avance en nuestra vida. La oración es el resultado de la estructura de la autoridad entre el cielo y la tierra, la cual fue instaurada por Dios. Es el producto de la fidelidad de Dios a su palabra. La oración es tan simple como el respeto a la autoridad de Dios. Esto es debido a que la oración surgió del arreglo que hizo Dios para la asignación del hombre en la tierra. Esto se dio cuando Dios habló dos palabras durante el proceso de la creación. En Génesis 1:26 dice, y señoré. El verso comienza diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré. Estas dos palabras son cruciales para entender el principio de la oración, debido a que estas dos palabras definen el tipo de relación que Dios tendría con el hombre en la tierra. Génesis 1:26 establece los parámetros, las áreas de dominio que Dios asignó al hombre en la tierra. Número 1, sobre los peces del mar. Número 2, sobre las aves de los cielos. Número 3, sobre toda bestia. Número 4, sobre toda la tierra. Y número 5, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios le entregó todo. Le entregó el poder y la autoridad legal para gobernar todo lo creado. Pero a su vez definió sus propios límites y derechos para legalmente influenciar o intervenir en la tierra o en la historia de la humanidad. Esto está basado en el principio de la integridad y del compromiso de Dios para con su palabra. Quiero mencionar tres principios importantes a la hora de orar. Número 1, el propósito de Dios es más importante que nuestros planes. Repito esto. Número 1, el propósito de Dios es más importante que nuestros planes. Este principio establece el compromiso de Dios con su pensamiento original sobre la creación, la cual es su prioridad. Este principio motiva y regula todas sus acciones.
En esencia, todo lo que Él hace va impulsado por su deseo original, el cual no cambia como Él. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Él siempre actuará en sus mismos principios y leyes. El Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, es el mismo de hoy. Él no ha cambiado, es el mismo. Entonces tenemos a un Dios que no cambia y por otro lado tenemos a Satanás que no cambia. Ezequiel 28, verso 18 dice que Él se mueve en sus maldades y en sus iniquidades, siempre el mismo. Entonces tenemos una repetición de la historia. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue tiempo pasado? Lo mismo que será tiempo futuro. ¿Qué es lo que ha sido hecho tiempo pasado? Lo mismo que se hará tiempo futuro. Nada hay nuevo debajo del sol. Es una repetición de la historia. Tenemos hoy un escenario distinto, actores distintos, pero la trama es la misma. Jesús decía, y será como en los días de Noé, y será como en los días de Lot. O sea, se repite la historia. Salomón hace una declaración clara en Proverbios 19:21, cuando dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, mas el consejo de Jehová permanecerá. Finalmente, el compromiso de Dios para con su propósito es expuesto en las siguientes palabras en Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todas estas declaraciones revelan el compromiso eterno de Dios, que no hace concesiones con su propósito y con sus planes. Número 2. Dios ha puesto su palabra incluso por sobre él. Repito esto, Dios ha puesto su palabra incluso por sobre él. Es este compromiso a su palabra lo que da la base al principio de la oración. La palabra de Dios no es solamente una ley para el hombre, porque también se llama la ley de Dios. Dice Gálatas 6:2, y cumplid así la ley de Cristo. Y Cristo es Dios. Esto implica que cada palabra de Dios es una ley que Él mismo debe cumplir. Jesús dice en Mateo 5:17 que Él no vino para abrogar la ley, sino que vino para cumplirla. La palabra abrogar significa anular. O sea, Él no vino para anular la ley, sino que vino para cumplirla. Él en sí mismo es la ley, es la Torá personificada. Si tú miras a Cristo, estás mirando la ley. Entonces, debido a su integridad, Él se someterá a sí mismo, a sus leyes, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus preceptos, a sus promesas. Dice el Salmo 119, versos 89 y 90. Para siempre, oh Jehová, es tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, es tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Qué importante es saber que Dios ama. Él se somete a sus propios mandatos que están en la palabra. Número 3, Dios nunca violará o incumplirá su palabra. Repito,
Dios nunca violará o incumplirá su palabra. En efecto, cuando Dios habla, Él está voluntariamente comprometido a obedecer su propia palabra. Por ende, la ley de Dios es una ley para Él mismo. Él está permanentemente fiel a su propia palabra. Él permanece fiel a toda costa a su palabra. Entendemos entonces que cada vez que Dios habla, establece una ley, Él mismo está comprometido a cumplirla. Podemos entonces entender que las declaraciones al inicio que fueron declaradas por Dios durante el proceso de la creación del hombre, establecen que Dios entregó al hombre todo el derecho legalmente de gobernar la tierra. Él no se incluyó en esta estructura legal de autoridad porque le entregó al hombre esa autoridad. La oración tiene el propósito de nosotros ser incluidos en el plan de Dios para cumplir su propósito aquí en la tierra. Cada vez que oramos es importante pedir a Dios que comparta con nosotros su agenda y poder entonces ser parte del plan de Dios para que el propósito de Dios se cumpla. Dios siempre consideró al hombre cada vez que quería hacer algo. Cuando iba a mandar el diluvio, Dios habló con Noé para que construyera un arca porque él quería salvar a su familia. Cuando Dios quiso levantar un pueblo que fuera el testimonio, el mensaje para el mundo, llamó a Abraham. Cuando Dios quiso sacar a Israel de Egipto, llamó a Moisés. A pesar que Moisés altercó con Dios, fue Moisés y liberó a Israel de Egipto. Cuando Dios quiso un hombre conforme al corazón, a su corazón, entonces habló con David. Cuando Dios quiso revelar sus propósitos al pueblo, habló con los profetas. Y cuando Dios quiso levantar una iglesia, un pueblo, vino Cristo y dejó a sus discípulos y apóstoles para continuar con esta misión. Te animo a que podamos en nuestras oraciones tener esos momentos de silencio donde Dios comparta con nosotros su agenda y podamos darle prioridad a los planes de Dios, al propósito de Dios, para que estos sean cumplidos en nuestro tiempo. Nos vemos.